Humanidad fue creada por Marduk a partir de la sangre de Kingu, uno de los líderes de los monstruos que fueron aliados a Tiamat, mezclada con arcilla. Y el propósito de la humanidad era servir a los dioses, realizar trabajos en su nombre y mantener el orden en el cosmos. El orden divino y el culto, la creación en la cosmogonía mesopotámica, no solo establecieron el orden físico del mundo, sino también el orden divino y social. Los templos y los rituales eran esenciales para poder mantener el favor de los dioses y así poder asegurar el orden en la tierra. Por otra parte, los reyes mesopotámicos eran considerados representantes de los dioses en la tierra, y su autoridad se justificaba mediante una relación con las deidades y capacidad para poder mantener el orden divino. Sus mitos, que estaban asociados a grandes variaciones, existen otras variantes y mitos asociados con la creación en la literatura mesopotámica, incluyendo los textos de la epopeya de Gilgamesh, que contienen relatos de grandes inundaciones y la creación entre dioses y héroes. Estos relatos enriquecen la comprensión, la cosmovisión mesopotámica y su visión de la creación y el destino humano. La concepción de la creación en la tradición judía, que se encuentra principalmente en la Biblia hebrea, como por ejemplo el Tanaj, se presenta en el libro del Génesis. A continuación, me gustaría compartir una pequeña descripción detallada de cómo los judíos concebían la creación del mundo y sus implicaciones. Por ejemplo, la cosmogonía judía. Ellos creen que el relato de la creación en Génesis es el relato de la creación y se encuentra en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia hebrea. Tenemos que decir que existen dos relatos de creación en Génesis, pero que ambos contribuyen en la comprensión judía del origen del universo. Génesis 1:1, 2:4. Y este relato llega a presentar la creación del mundo en 6 días por parte de Dios, seguido del descanso en el 7º día. Segundo relato, Dios creó el mundo a partir de la nada, es decir, ex nihilo, un concepto fundamental en la teología judía. El proceso de creación es ordenado y estructurado. Día 1. Podemos ver la creación de la luz, donde Dios separa a la luz de la tiniebla. Día 2. Dios separa las aguas superiores e inferiores para así poder formar el infirmamento. Día 3. Reunión de las aguas en un solo lugar para poder revelar la tierra seca y la creación de la vegetación. Día 4. Creación de los cuerpos celestiales, como por ejemplo el sol, la luna y las estrellas. Día 5. Vemos que Dios crea de los animales marinos y las aves. El día 6. Creó Dios los animales terrenales, los terrestres y la humanidad creada a imagen de Dios. En el 7º día, Dios, como había creado todo perfecto y había terminado, decidió descansar y santificar el 7º día como el Sabbat, un día de descanso y dedicarlo para Dios. En este relato del Génesis capítulo 2, del 4 hacia adelante, se centra en lo que es la creación del hombre y la mujer, y llega a presentar una narrativa más detallada del jardín del Edén, y en este relato Dios forma al hombre del polvo de la tierra y le da vida al soplar en su nariz. Luego Dios crea a la mujer a partir de una costilla del hombre para que sea compañera. Concepto clave en la creación judía. Creación de la nada. Creación ex nihilo. El judaísmo llega a sostener que Dios creó el universo a partir de la nada. Este concepto implica que el mundo
y todo lo que se contiene no existía antes del acto creador de Dios. Ellos conciben que la creación es vista como un acto divino de poder y voluntad. Dios como creador soberano en la tierra y el universo, y que todo ha sido creado bajo el poder de su palabra. Dios es el creador soberano, que tiene el control absoluto sobre todo el universo. La creación refleja el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Ellos creen que todo fue creado en un orden y con un propósito. La creación en Génesis está organizada y tiene un propósito. Cada etapa del proceso tiene una función específica y llega a contribuir al orden general del cosmos. La creación del ser humano, a imagen de Dios, otorga un lugar especial a la humanidad en el universo. El papel de la humanidad en el relato según Génesis, la humanidad es creada a imagen de Dios y se le da a él el mandato de dominar y de cuidar la tierra. Los humanos son los responsables de las administraciones de la creación y tener un papel importante, vivir en armonía con la voluntad divina. Vemos por otra parte que el jardín del Edén es presentado como un lugar de percepción, donde los seres humanos viven en una relación directa y sin pecado con Dios. Hasta la caída, según Génesis 4, la idea del Shabbat es el descanso de Dios en el séptimo día. No son mitos mesopotámicos como la epopeya de Gilgamesh o el Enuma Elish, y los textos atribuidos a Moisés, como por ejemplo el Pentateuco, es considerable y se puede calcular de la siguiente manera aproximadamente. Primero, la epopeya de Gilgamesh. Las versiones más antiguas de esta epopeya datan del periodo sumerio antiguo en tablillas fragmentarias del tercer milenio antes de Cristo, es decir, alrededor del año 2600-2100 antes de Jesucristo. La versión más completa es la versión babilónica estándar, escrita en acadio, que data aproximadamente del siglo XII a.C., pero basada en tradiciones y textos anteriores que ya circulaban siglos antes. Segundo, diremos que el Enuma Elish, es decir, el mito de la creación babilónica, compuesta posiblemente en el siglo XVIII antes del Señor Jesucristo, que eso sería alrededor del año 1750 a.C., aunque, como otros mitos, llega a reflejar tradiciones aún más antiguas. El Pentateuco, o conocido como la Torá, escrita por Moisés, según la tradición bíblica y la cronología interna de la Biblia, usada por muchos eruditos conservadores, Moisés escribió el Pentateuco allá por el siglo XV a.C. Aproximadamente hacia el 1446-1406 a.C., coincidiendo con el Éxodo y los 40 años de peregrinación en el desierto. En cambio, dicen algunos eruditos críticos y liberales que suelen fechar su relación al final mucho después, en épocas exílicas o post-exílicas, es decir, alrededor del siglo VII, V a.C., aunque esto se basa más en teorías documentales modernas que evidencias arqueológicas directas. Vamos a hacer una pequeña comparación de años aproximadamente, entre obras y fechas aproximadas. Se dice que la epopeya de Gilgamesh, los sumerios, fue escrita entre el 2600 hasta el 2100 a.C. El Enuma Elish entre el año 1750 a.C. y Gilgamesh, la versión babilónica, sobre el año 1200 a.C. Por lo tanto, vemos que los textos mesopotámicos
aventajado.